para celebrar un día histórico. Las personas trans nos cansamos de estar sentadas y de rodillas. Hoy nos levantamos con furia trans. Con una furia que no habla de la violencia, con una furia que habla de perderle el miedo al miedo, a ese inmenso miedo con el que crecimos, para que de una vez exijamos con dignidad ser iguales. Nuestra ley no es una ley de privilegios, es una ley que viene a garantizarnos vivir en igualdad de condiciones, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al deporte, la protección de las infancias, la protección de aquellas mujeres la protección, ley trans. Se están celebrando lo virtual como históricamente las personas trans aquí estamos dando la cara que nos partieron en la dictadura, la cara que nos partieron en la democracia. Y queremos también anunciar, basta ya de esa perversa dicotomía de querer enfrentar el activismo trans al feminismo. El feminismo es la fuente donde vive el activismo trans. Han sido las mujeres las que han vivido una situación análoga a las personas trans. No hace ni 1, 2 o 3 décadas las mujeres para viajar necesitaban un permiso marital, no podían heredar, no podían votar. Las mujeres no eran sujetas de derecho y eso nos pasa a nosotras después de 42 años de democracia. Y la verdad está en la mesa. La verdad es que del 50 al 90% de los menores trans son acosados en las escuelas, que más del 80% de las personas trans son excluidas del mercado laboral y peor aún las mujeres trans. La verdad es que seguimos siendo las más agredidas del colectivo trans, las personas trans, del colectivo LGTBI. La verdad está en la mesa, la verdad necesita ser reparada con justicia y con reparación. De esta doble hipocresía cuando se dice le debemos mucho al colectivo trans, el colectivo LGTBI, la sociedad en general, estamos en deuda con las personas trans. Paguen la deuda, devuélvanos la dignidad y déjennos disfrutar de los mismos derechos que las demás personas, al trabajo, a la salud. Paguen la deuda ya. Verdad, justicia y reparación. La lectura del manifiesto. Históricamente, las personas trans, y más concretamente las mujeres trans, han liderado las protestas sociales que han desembocado en los avances más importantes de todo el colectivo LGTBIQ+. El 28 de junio celebramos el orgullo que conmemora el comienzo del movimiento de liberación del colectivo durante los disturbios de Stonewall, liderado por 2 mujeres trans, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. En la primera marcha de protesta celebrada en España, en Barcelona, en 1977, pidiendo la derogación de la ley franquista de peligrosidad social, fueron las mujeres trans las que permanecieron en las pancartas, aguantando las cargas policiales, a pesar de que en el inicio de la marcha se las quiso invisibilizar por el resto de colectivos. El colectivo trans ha visto como siempre iba quedando atrás en la consecución de derechos. El 17 de mayo de 1990, la OMS eliminaba la homosexualidad de las enfermedades mentales, pero incorporaba la transexualidad en ese mismo listado.
Paradójicamente, esa fecha sirve para celebrar el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, ignorando que a día de hoy la OMS no ha eliminado definitivamente a las identidades trans de su catálogo, situándolas como condiciones relativas a la salud sexual y llamándolas incongruencia de género. En julio de 2005 se legalizaba el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo, mientras las personas trans aún no podían cambiar su identidad de forma legal y seguían siendo tratadas como enfermas mentales. Una vez más, las aspiraciones de la T quedan relegadas y borradas bajo la falsa apariencia de un avance colectivo. Ahí pasarían 2 años y con la presión de una huelga de hambre para conseguir la rectificación del nombre y el sexo de las personas trans en el registro civil. Todo esto bajo la Ley 3/2007, que excluye a las personas migrantes, a las personas no binarias y excluía a las personas menores, hasta que el Tribunal Constitucional dictó un auto declarando inconstitucional esto último. Todo ello bajo la supervisión patologicista de la medicina, mediante un diagnóstico psiquiátrico que históricamente ha sido utilizado para despojar de autonomía y derechos a las personas trans. Y peor aún, condicionando el reconocimiento de la identidad a un tratamiento hormonal de mínimo 2 años de duración. Hasta julio de 2014 hubo que esperar para que la Ley Integral para la No Discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía despatologizara la transexualidad y por primera vez en España reconociera el derecho a la libre autodeterminación del género como un derecho fundamental. Avance conseguido una vez más con la amenaza de huelga de hambre del activismo trans. En 2017, la organización Hazte Oír lanzaba impunemente una campaña publicitaria incitando al odio hacia la infancia trans. En julio de 2019, un grupo de mujeres, entre ellas destacadas representantes del PSOE, organizaron un congreso en Gijón, cuyo objetivo radicaba en ridiculizar y atacar al colectivo trans. El 9 de junio se filtraba el panfleto transfóbico del PSOE atacando al colectivo, cuestionando sus derechos fundamentales y acusando del borrado del sujeto político mujer a las mujeres trans. Nuestro colectivo sufre unos niveles de violencia insoportables, estando expuesto a la exclusión educativa y laboral, al rechazo social, a la estigmatización médica y a la violencia policial. Hasta ahora nunca ha habido una voluntad política real de cambiar esta situación y que se tradujera en legislaciones y acciones específicas por parte del Estado. El hecho de ser un colectivo objeto de tanta violencia ha dificultado la organización, dedicando el grueso de la energía a sobrevivir y a defenderse. Desde el año 2013, la aparición de las familias en el activismo trans ha significado un impulso y ha sumado fuerzas para luchar por las reivindicaciones históricas. Por ello, las asociaciones de personas trans y de familias constituimos un grupo compacto con entidad para representar al colectivo trans y sus legítimas aspiraciones. Las personas no binarias también existimos y estamos aquí para quedarnos, reivindicando nuestro espacio dentro del movimiento trans. No le debemos nada a nadie y somos libres de querer hacer algún tipo de transición o no, de querer ser andrógines, femenines o masculines. No estamos aquí para cumplir estereotipos ni expectativas sociales. Queremos un reconocimiento institucional plasmado en la ley trans estatal. Queremos un reconocimiento institucional, el respeto de nuestros pronombres, cualesquiera que queramos usar, y el uso de un lenguaje que nos incluya a todos. Hoy gritamos alto y claro que ya no vamos a esperar más, que nuestros derechos fundamentales no se debaten, que la obligación del gobierno es legislar para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos y con los compromisos adquiridos con nuestra comunidad. Que las violencias específicas que sufre el colectivo trans necesitan una ley específica. También gritamos para que no se callen nuestras voces, como en otras ocasiones, en las que se difuminaron con logros que no lo eran para las personas trans. Que sepan que no nos engañan quienes se proclaman a la cabecera de la defensa del colectivo LGTBIQ y luego tratan con paternalismo a la comunidad trans, bloqueando o aplazando sus derechos.
Exigimos a Podemos que se posicione públicamente sobre nuestras demandas. Le recordamos al Partido Socialista que seguimos esperando una respuesta a nuestra petición de reunirnos y que aún no hemos escuchado la condena pública al argumentario tránsfobo que se filtró desde su partido. No vamos a permitir que se nos silencie ni que se usurpe nuestra voz. Las personas transbinarias, no binarias y sus familias tenemos entidad para representarnos y exigimos el trámite inmediato de la ley trans estatal, donde se recojan nuestras reivindicaciones. Queremos agradecer desde lo más infinito de nuestro corazón el gran apoyo que estamos teniendo por parte del movimiento feminista, por estas mujeres que saben lo que es la opresión y desde sus carnes comprenden la opresión que sufrimos nosotras también. Lo mismo que al movimiento estudiantil, que a los jóvenes, que a los partidos políticos que ya con valentía se han pronunciado sin titubeo alguno a favor de la ley trans estatal. Y como decía mi compañera Natalia, estamos esperando una posición firme y contundente de Unidas Podemos, condenando el manifiesto transfóbico del PSOE y apostando urgentemente por una ley trans estatal. Vengo de Andalucía y ayer el Parlamento andaluz aprobó por mayoría, con los únicos votos en contra de Vox, una proposición no de ley para instar al gobierno español al trámite urgente de una ley transestatal. Es un clamor social, la sociedad ha hecho un gran cambio, las familias en los 8 años en las que han aparecido en la escena política y asociativa han tenido un gran avance a la hora de una gran comprensión con el tejido social. La sociedad, los estudiantes, las mujeres, los partidos políticos, todos están a favor. ¿Qué esperan esta gente para enterarse? Porque se enteren, lo he dicho antes y lo repito, no tenemos nada que perder y vamos a luchar para ganar dignidad, para ganar derechos. Según veamos cómo van desarrollándose las cosas, igual la huelga de hambre la tendremos que convocar antes, pero la haremos con dignidad, con valentía y en esta ocasión acompañada de las madres, que las madres se pondrán en huelga de hambre por la defensa de un marco jurídico que proteja a las infancias trans, a las personas adultas, a las personas migrantes, a las personas no binarias, a todas las identidades trans.